Anterior está delimitada por estructuras óseas. Por arriba, una línea horizontal que pasa por el estiloide radial hacia afuera y el estiloide cubital hacia adentro. Y por abajo, por los huesos que conforman la primera fila del carpo. Estamos hablando del escafoides, en el lado lateral, escafoides semilunar, piramidal y pisiforme. Esta región de la muñeca es importante porque ya ustedes han visto en la práctica hoy día que es una superficie en la cual están dos estructuras que derivan de la aponeurosis anterragial. Estamos hablando del retináculo flexor y del retináculo extensor, que son importantes en la muñeca porque van a formar espacios llamados los túneles que conforman en la región anterior o palmar, el túnel carpiano y el túnel cubital, que son parte del seminario que vamos a hacer el día viernes con ustedes. Y en la parte posterior, la aponeurosis anterragial también se condensa y ya va a formar el retináculo extensor, que va a ir a cada una de las superficies de la región posterior del radio para formar las correderas de los músculos que atraviesan la región posterior del compartimiento del vertebrado hacia la mano. El esqueleto de la mano es importante entonces que nosotros podamos distinguir cómo los huesos de la primera fila del carpo, de afuera hacia adentro, como he dicho, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, tienen 6 caras. Y tenemos que observar cuáles son las caras articulares y las caras no articulares de cada uno de estos huesos. Porque en la clase que hagamos de articulaciones y en la práctica de articulaciones, ustedes tienen que observar cada una de las superficies óseas, como hemos visto en la clavícula, en el cápula, en el húmero, en el radio, el cúbito y ahora en los huesos de la mano, los metacarpos, los falanges, proximales, medias y distales. Si nosotros observamos aquí el esquema, grafica a los huesos de la primera y de la segunda fila del carpo, comenzando también de afuera hacia adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Tienen una cara palmar y una cara dorsal. En rojo están los lugares donde se están originando los músculos de la mano. Y en azul, los lugares de los huesos que están conformando parte de las estructuras que llegan al carpo, llegan a los metacarpianos o a las falanges, como es el caso del que hemos visto en la falange media, para el flexor superficial de los dedos, y en la falange distal, como vemos aquí en esta región palmar, el flexor profundo de los dedos. En rojo podemos mirar los primeros interóseos palmares, 3 interóseos, y aquí en el primer espacio para el flexor corto del tibal. Igual sucede en la cara dorsal, que podemos observar aquí los espacios intermetacarpianos para los 4 interóseos dorsales. Es diferente si examino yo un hueso largo, como es el metacarpiano, con las falanges proximales, que si examino aquí a los huesos del carpo. Hay que mirar que cada uno de estos huesos constituye una superficie que vamos a ver aquí en cada uno de ellos, para observar las caras articulares. Podríamos, por ejemplo, poner en la práctica el hueso escafoides. Identifique lo señalado, hueso escafoides. Diga las caras articulares y las caras no articulares. Entonces tendré que observar cómo el escafoide tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, posterior, lateral y medial. Nosotros debemos saber cada una de las caras con quién se articulan. En el caso de las superficies articulares, por ejemplo, la cara superior para el radio. La cara inferior vamos a ver que es una cara que representa también una prominencia que va a tener una relación con una cavidad que lo forma por fuera, el trapecio y luego el trapezoide. Entonces ya estoy observando que las diferentes formas que tienen las caras me pueden determinar la presencia de una articulación importante. Y así podríamos examinar otras caras, por ejemplo, para el semilunar, ¿no? Para el piramidal y el pisiforme en la primera fila. El trapecio es una parte fundamental de la zona articular del primer dedo, prácticamente es uno de los huesos que determina la función del primer dedo, como es la trapecio metacarpiana. Esta articulación que miren ustedes, hay por un
un lado una cavidad y por el otro lado una superficie de la base del primer metacarpiano que encaja perfectamente como si fuera una posición inversa, es la silla de montaje. Una articulación trapecio-metacarpiana que va a hacer posible que yo tenga flexión, extensión, aducción, abducción, oposición y circunducción de la primera articulación del carpo con el metacarpo. Muy bien, entonces observaremos mejor los detalles cuando hablemos de las articulaciones y las superficies que tienen, especialmente la articulación medio-tarsiana. Muy bien. Otros huesos importantes, aquí tenemos el trapezoide. El trapezoide es uno de los huesos de la segunda fila del carpo que tiene articulaciones con los metacarpianos, pero también con otras metacarpianos, pero con otras áreas también que van a determinar junto con el trapecio una superficie para alojar a la superficie condilar del escafoide cesutal inferior. Y aquí el hueso grande y el hueso ganchoso, especialmente este hueso ganchoso en el carpo, determina una presencia de un ligamento que va del pisiforme al gancho del ganchoso y que va a fabricar otro túnel profundo, al túnel cubital, para pasar la rama profunda del nervio ulnar con su arteria. Entonces hay que revisar cada una de estas superficies óseas que determinan los huesos del carpo. ¿Qué nos interesa en la muñeca? Pues en la muñeca es este espacio que ya lo habíamos delimitado, pisiforme, ¿no? La línea de los estiloides radial y cubital. Y aquí voy a encontrar cómo este retináculo flexor se va a insertar en huesos, como es la estiloide radial, la estiloides cubital, el pisiforme, y por debajo, ¿no?, al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. De tal manera que es una banda inextensible, pero que esta banda del retináculo flexor, que normalmente es elástica, que normalmente tiene una capacidad de poder ser flexible a los movimientos de la muñeca, porque si fuera rígido tendríamos una flexión dolorosa. De acuerdo al uso que se le dé a la muñeca, pues va a ser diferente la respuesta. Podríamos tener una respuesta inflamatoria frente a traumatismos intensos. Esos trabajadores que utilizan, por ejemplo, el martillo, la comba, ¿no?, que utilizan la muñeca para las manos para sujetar un taladro de perforar concreto, y ellos van a tener, pues, que este retináculo de los flexores se va a producir un engrosamiento por un proceso inflamatorio crónico. ¿Y qué hace este retináculo flexor engrosado? Pues comprime a los elementos contenidos dentro del túnel carpiano. Y hemos visto cómo el túnel carpiano es una estructura importante en la muñeca, porque da paso a los músculos que hemos observado hoy día en la práctica, ¿no? 4 tendones del flexor superficial de los dedos, 4 tendones del flexor profundo, un tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano. 10 estructuras contenidas en el túnel carpiano, que está rodeado de huesos, escafoides, lunar, piramidal y pisiforme por la primera fila del carpo, trapecio, trapezoide, hueso grande por la segunda fila, retináculo flexor, que es el techo, constituido por esta expansión que tiene la aponeurosis antebraquial en el compartimento anterior y puede dar lugar a que se pueda comprimir el nervio mediano. Y si se comprime el nervio mediano, pues podríamos tener una compresión moderada, donde ya aparece un trastorno sensitivo, es decir, que voy a observar parestesias, hormigueos, en el trayecto de los filetes sensitivos del nervio mediano. Pero si este engrosamiento cada vez es mayor, podríamos tener una compresión de la rama motora del nervio mediano y, por supuesto, tener alteración en la fuerza de la mano. Se nos pueden caer las cosas, no podemos sostener algunos objetos, y esto es importante en la clínica del síndrome de túnel carpiano. Pero más hacia adentro tenemos el pisiforme, y este retináculo flexor, cuando va hacia medial, se desdobla para ir una parte superior al pisiforme y otra parte inferior a la cabeza estiloide cubital.
y formar este túnel que se llama el túnel cubital o túnel de Bullón. Es parte del retináculo flexor como elemento posterior hacia mediales pisiforme y anterior es una parte de una poneurosis que cubre la expansión del flexor ulnar del carpo. El túnel cubital contiene, aquí como podemos observar, a la arteria cubital y al nervio cubital. Una vez que pasan el túnel cubital, estos ingresan a otro túnel más pequeño, que es el túnel pisiganchoso, donde ya la arteria se divide en una rama superficial grande y gruesa, que es la arteria cubital o ulnar, y una rama profunda, más delgada, que es la cúbito-palmar. Ambas arterias irán al trayecto profundo y superficial de la mano para formar los arcos superficiales y profundos arteriales de la mano. Y aquí tenemos otro elemento contenido hacia el lateral en forma superficial, que es el túnel, el canal del pulso. Este canal del pulso ya lo hemos observado hoy día, en la cual está contenido aquí la arteria radial con sus venas y una rama sensitiva que aparece aquí en el trayecto del nervio radial. Este canal del pulso aquí está delimitado hacia afuera, hacia el lateral, por el tendón del brachioradial y hacia medial por el flexor radial del carpo. En el piso estará el flexor largo del carpo. Aquí es importante porque se va a dividir la arteria radial. Se divide en una rama muy pequeñita que va en el trayecto superficial que se llama la radiopalmar y otra rama profunda conocida también con el nombre de la arteria radial, que atraviesa de anterior hacia lateral, atraviesa la tabajera anatómica y perfora el primer interoso dorsal para aparecer en la profundidad de la palma de la mano y formar la arteria radial junto con la arteria cúbito-palmar, el arco profundo anterior del carpo. Por eso es importante esta superficie. Vemos aquí estos esquemas donde tenemos al retináculo flexor y vemos los tubérculos óseos de anclaje, ¿no? Y esto es una sonda donde está atravesando el túnel carpiano. Miramos a la derecha el túnel carpiano, de algunos elementos contenidos ahí, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se puede producir una lesión de este retináculo. Y aquí vemos el desdoblamiento del ligamento palmar del carpo, la parte profunda del retináculo flexor y acá el pisiforme para el canal cubital o canal de Bullón. Y aquí está el contenido del nervio y de la arteria, que lo podemos mirar en este esquema, como atraviesa, que este es el pisiforme, aquí está íntegramente el nervio ulnar, pero una vez que avanza a este hueso, que es el hueso ganchoso y el pisiforme, aquí hay otro ligamento que fabrica el túnel pisiganchoso, en la cual el nervio ya se desdobla en una rama superficial sensitiva y una rama profunda motora. Igual sucede con la arteria cubital o ulnar para tener una rama superficial como rama cubital y una rama profunda como la arteria cúbito-palmar. Muy bien. En la mano y en la muñeca nosotros tenemos que mirar cuáles son los compartimentos que vamos a estudiar, porque algún traumatismo que nosotros tengamos en alguno de ellos va a ser fundamental para que aparezcan unos síndromes de edema, edematosos, ¿no? Síndromes que van a producir un fluido inflamatorio que va a hacer una presión sobre los elementos contenidos. No todos los espacios que vemos aquí tienen componentes vasculares y nerviosos, pero sí debemos saber dónde están para que cuando tengamos una emergencia, ustedes de aquí en unos años, 5, 10, 20 años, no sé, estarán haciendo su internado, sus serums, y tendrán pues un paciente con un traumatismo, le llega a las 3 de la mañana, pero como el doctor está cansado de tanto estudiar, no, que espere esta mañana. Y cuando llegue a las 6 de la mañana y lo va a ver, la mano está cianótica, negra, con trombosis. Porque lo que le estaba ocasionando el dolor a las 3 de la mañana era un síndrome de compresión nerviosa y vascular que se llama el síndrome compartimental, una emergencia.
que tenemos que tener una idea de qué hacer. ¿Qué cosa hay que hacer? Pues hay que poner una anestesia local en la muñeca o en el codo, bloquear el nervio mediano, el nervio ulnar, y ya dejamos pues libre la zona del dolor para hacer un corte, una incisión que haga posible que yo pueda cortar la fascia palmar que está sobre alguno de estos compartimentos. Aquí tenemos hacia el lateral este compartimento tenar. ¿Qué vamos a mirar en este compartimento tenar? Músculos que van hacia el primer dedo. En el compartimento hipotenar que vemos aquí en celeste, todos los músculos que van hacia el quinto dedo. En el compartimento central estarán los lumbricales, el compartimento de los músculos cortos, lumbricales interóseos palmares. Luego encontraremos aquí los músculos que están entre espacios interóseos, el compartimento interóseo, y hacia el lado lateral, en el plano profundo, el compartimento del aductor del pulgar. Entonces hay que mirar la distribución de los arcos palmares, porque si nosotros no tenemos en cuenta cuál de los compartimentos puede estar lesionado, podríamos pecar de no hacer un tratamiento oportuno. Los elementos que atraviesan estos espacios o compartimentos son los elementos que vienen una parte de la región del antebrazo a través de las poleas que forman los tendones, para el paso de los tendones flexores, superficiales y profundos al compartimento central o de la región tenar y hipotenar. Estas sinoviales son expansiones que vamos a tener en el túnel carpiano, pero que avanzan hacia la región palmar y hacia los estuches de los dedos a través de las poleas que vemos aquí, que son poleas anulares, como si fuera un anillo, o poleas cruzadas, para el flexor superficial y profundo de los dedos, así como los elementos laterales y mediales de los flexores propios del primer y del quinto dedo. Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta estas características. En esta región de la mano, entonces nosotros vamos a encontrar que estudiaremos cada uno de estos músculos con su función respectiva. Ahora, si nosotros miramos el dorso de la muñeca, ya no la región donde estaba el túnel carpiano y cubital, sino el dorso de la muñeca, vamos a encontrar que el retináculo extensor se adosa perfectamente al espacio óseo. Y aquí vamos a encontrar que cada uno de estos espacios determina la presencia de las correderas del compartimento posterior. Cada una de estas correderas ya lo han observado en la clase correspondiente con el antebrazo, pero aquí están sujetas todas por este retináculo, el retináculo de los extensores. Entonces vamos a ver aquí en la segunda corredera cómo está el extensor radial del carpo, los extensores radiales del carpo largo y corto en la segunda corredera. En la primera corredera vamos a encontrar el aductor largo del pulgar, que es un músculo emergente del compartimento profundo del antebrazo, que sale aquí hacia el primer dedo, y el extensor corto del pulgar en el mismo trayecto, aductor con extensor siempre van juntos. Y en la tercera veremos al extensor largo del pulgar. Y luego miraremos aquí cómo se agrupa para observar la cuarta y quinta corredera, en el lado de la porción central, donde están los extensores, para finalizar con el extensor del meñique y el extensor ulnar del carpo. Pero si nosotros miramos la primera, segunda y tercera corredera, es importante que podamos ubicar esta región, que se llama la tabaquera anatómica. ¿Por qué se le llama tabaquera? ¿Ah? ¿Qué? No escucho. ¿Qué ponían ahí? Tabaco. ¿Y qué hacían? ¿Prendían fuego? Aspiraban. O sea que aspiraban de la mala o de la buena. ¿No? ¿A quién se le va a ocurrir poner tabaco ahí y aspirar el tabaco? No. En Europa, ¿no? Tabaco en polvo. ¿No? Bueno, otros dicen que le ponían sal y lo probaban y bebían licor. Entonces la tabaquera en realidad es un espacio hueco que vemos aquí,
pero que está delimitado por los tendones que están aquí en el espacio del extensor corto y el abductor largo del pulgar, y por el otro lado vamos a mirar al extensor largo del pulgar, su borde interno, borde externo, extensor corto y el abductor. Y en el piso están dos huesos que son importantes en la clínica traumatológica. Un paciente que sufre una caída y pone la palma de la mano apoyando por el piso, si es un paciente adulto o mayor tendrá una fractura del radio, pero si es un paciente joven no va a tener nada en el radio, sino que va a tener una fractura del escafoides. Entonces es importante en la clínica ver dónde está el dolor, en la muñeca o aquí presionando el fondo de la tabaquera para una probable lesión del escafoides. En el piso, entonces, este es un hueso importante. ¿Y qué vamos a tener? Que el contenido, aquí, uno, la arteria radial, porque ya hemos dicho que es una arteria que pasa del canal del pulso aquí a la tabaquera para perforar el interóseo posterior, el primer interóseo de la región dorsal. ¿Y qué vamos más a mirar? La colateral externa del pulgar para el primer dedo, la arteria radiocarpiana dorsal, que esta es una arteria importante porque es la que va a dar una rama para nutrir la porción central del escafoides. Y si se compromete aquí, pues el escafoides en su tercio medio, posiblemente tengamos una necrosis avascular del escafoides. ¿Qué se hará en ese caso? Pues si hay hueso muerto, porque es una necrosis, tendrá que sacarse todo el escafoides y colocarse un implante protésico que reemplace el hueso. ¿Y qué más vamos a tener? Los tendones del extensor radial largo y corto del pulgar. Eso es el contenido de la tabaquera. Muy bien. Si nosotros miramos nuevamente la palma de la mano, ya no la muñeca, vamos a encontrar que tenemos una aponeurosis que se llama la aponeurosis palmar. Es una condensación de la fascia del retináculo que avanza y va a permitir bandas centrales o una banda común que van a ir hacia los 4 últimos dedos y van a formar un espacio, ¿no?, que lo conecta, que es esta aponeurosis transversa de la región palmar, para luego ir a esta superficie articular donde está la articulación metacarpofalángica y a través de ahí avanzar hacia los dedos, como estas poleas que ven aquí, poleas, ¿no?, anulares, como si fuera un anillo, o poleas cruzadas, cruciformes, que interconectan poleas anulares proximales y distales a los tendones que van ocupando la parte de la falange proximal, la falange media y la falange distal, en el caso de los flexores profundos de los dedos. ¿Entendido? Alumno, no duerman, ya sabemos que usted estudia mucho. No está escuchando, viene a dormir, habla incoherencias. Bueno, entonces esta superficie es importante. ¿Qué tendón llega, a la alumna que duerme, qué tendón llega a la aponeurosis palmar? ¿Alumna? ¿Qué tendón está llegando a la aponeurosis palmar? ¿Qué tensa la aponeurosis palmar? Hoy día lo ha visto, pero ya se olvidó, ¿no? ¿Quién? ¿Palmar qué? No escucho. ¿Palmar? Largo. Hay una enfermedad entonces en los pacientes cirróticos que consumen alcohol, ¿no?, que hacen una retracción del palmar largo, que hacen una retracción de la aponeurosis palmar y presentan una enfermedad que es la contractura de la fascia palmar o la enfermedad de Dupuytren. Las manos se le agarrotan y se van a ver como si fueran cicatrices retráctiles en todo el trayecto de la aponeurosis palmar que va a los 4 últimos dedos. Bueno,
Entonces es importante que una vez que nosotros saquemos la piel, el tejido celular subcutáneo, tengamos que discutir qué hay en la piel. Hoy día hablábamos de la piel del antebrazo y preguntábamos la inervación sensitiva. Y el 80% está perdido en la inervación sensitiva de la región anterior del antebrazo y de la región posterior. Entonces tengamos cuidado porque hoy día estoy en la mesa 7, mañana estaré en la mesa 1 y todos van a ser evaluados. Y la evaluación no es simple, es muy compleja. Todo lo que decimos aquí ya tiene que estar aprendido para la próxima clase. Una vez que sacamos la fascia, donde hemos encontrado el sistema venoso, ¿no?, superficial, tenemos que mirar cómo voy a estudiar a los músculos del compartimiento de la mano. Entonces hay un compartimiento que se llama la eminencia tenar. ¿Dónde está la eminencia tenar? Todo lo que se orienta al primer dedo. ¿Entendido? Segundo, que tengo que colocar algo en la intranet. Entonces nosotros tenemos que recordar, hoy día se nos hacía un mundo, mirar el plano superficial, intermedio y profundo del antebrazo. Y por ahí me dijeron, no, el antebrazo tiene 3 compartimientos, anterior, lateral y posterior. Cuidado, el antebrazo solamente tiene 2 compartimientos, anterior y posterior, o ventral y dorsal. ¿Por qué motivo? Porque los libros antiguos o las clases antiguas de los profesores están equivocados. Solamente tengo un tabique intermuscular lateral que va a la cresta del cúbito y otro retrogrado y otro medial que va al cúbito. Por delante se juntan y forman el compartimiento flexor y por detrás el compartimiento extensor. Igual sucede aquí en la mano. La aponeurosis palmar se va a fijar en los metacarpianos, en las falanges, en la región del carpo. Por eso es que estos músculos del compartimiento tenar, el primer músculo que voy a encontrar dentro de ellos, el más superficial, es este, el abductor corto del pulgar. Ya sé que hay un abductor largo, ¿cierto? Entonces, el abductor, ¿dónde se está originando? Pues en los huesos que están aquí cercanos a ellos. ¿Qué hemos dicho? Pues el escafoides y el trapecio, porque están hacia afuera, al primer metacarpiano. ¿Y qué más? El retináculo de los flexores. Esos son los 3 lugares de origen para estos músculos de la eminencia tenar. El abductor, ¿a dónde va? Hacia el lado lateral, de la base de la primera falange proximal del pulgar. ¿Qué hará ahí? Pues abrimos el pulgar, lo ayuda a la oposición. ¿Quién lo inervará? Un ramo que se desprende del mediano, que se va hacia afuera, por eso se le llama ramo recurrente del mediano. Porque si ustedes ponen en la práctica inervación nervio mediano, ya no es válido. Tienen que poner ramo recurrente del nervio mediano. Entonces, en el plano superficial yo tengo que encontrar a este músculo abductor, pero si miro el borde inferior del abductor, que estaría aquí, ¿qué veo? A este otro músculo, al flexor corto. Flexor corto del pulgar, los mismos orígenes, retináculo, escafoides, trapecio. ¿A dónde va? Al mismo lado del abductor corto.
es decir, al lado lateral de la base de la falange próxima del pulgar. ¿Qué hace? Es un flexor del pulgar. Va a la falange, por lo tanto flexiona la falange sobre el metacarpiano. Muy bien, una vez que observo al flexor corto, yo tengo que mirar a un elemento que está relacionado con el flexor corto. ¿Por qué? Porque yo voy a ubicar dos cabezas del flexor corto, la cabeza superficial y la cabeza profunda. ¿Qué elemento separa ambas cabezas del flexor corto del pulgar? Este elemento que vemos aquí, este tendón, es el tendón del flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar ya lo miré en el compartimiento anterior del antebrazo, en el plano profundo, con el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. Entonces aquí aparece el flexor largo. Toda la superficie del músculo que está por encima del flexor largo será la cabeza superficial, y todo lo que está por debajo, la cabeza profunda. ¿Bien? También ramo recurrente del nervio mediano. Muy bien, estos dos músculos podemos localizarlos en el plano superficial de la eminencia tenaz. Una vez que yo levanto el aductor lo levanto, como lo están observando aquí en esta diapositiva, encuentro a este músculo que se llama el oponente del pulgar. Entonces este oponente tiene también los mismos lugares de origen, pues un poco más profundo, por supuesto, en los tubérculos del escafoides y del trapecio y en la superficie profunda del retináculo flexor. ¿A dónde llega? Este ya no llega a falanges, como los dos primeros, sino que llega al lado lateral del primer metacarpiano. Por lo tanto, va a ser posible que yo tenga que entender que al contraerse el oponente, el metacarpiano gira. ¿Y a dónde gira? Gira hacia el centro de la palma de la mano y lo va a rotar medialmente. Entonces, estos tres músculos están inervados por la rama recurrente del mediano. ¿Qué nos queda? Nos queda este músculo que estamos observando aquí, por debajo del flexor corto, aquí lo tenemos, aductor, y acá está mucho más grande, el aductor del pulgar. Entonces el aductor del pulgar no se puede confundir con algún músculo, como han sucedido, de que me digan, no, es el interóseo palmar. Imposible. Porque el interóseo palmar no iría a la falange del pulgar. Y no hay interóseo que vaya a la falange del pulgar. Entonces este aductor, igual que el flexor corto, tiene dos cabezas. Una cabeza que lo podemos estar mirando aquí, la cabeza transversa, cara anterior del tercer metacarpiano, y una cabeza oblicua que asciende, ¿no?, base del segundo y tercer metacarpiano, hueso grande, al lado medial de la falange próxima, de la base de la falange próxima del pulgar. ¿Qué hace? Aduce. Aduce quiere decir juntar el dedo, aduce separar, aduce hacia el lado lateral de la palma de la mano. ¿Qué lo inerva? Miren ustedes cómo el nervio ulnar se viene del lado medial, donde estaba en el canal cubital, hacia el lado lateral de la mano. Caprichoso, solamente para inervar al aductor del pulgar, ramo profundo del nervio ulnar. ¿Entendido? 4 músculos de la eminencia tenaz. Tengo que tener claro, entonces, el origen, dónde va la inervación y cuál es su función. Aquí tenemos la eminencia hipotenal. Los libros antiguos describían un músculo como cuarto músculo, pero que no es constante. Si ustedes disecan 100 cadáveres, de repente 1 o 2 por ahí podría tener un músculo que aparece aquí como este, en forma transversa, que está ubicado en la fascia palmar. No tiene iniciación ósea, tiene iniciación en la fascia, pero se describía como el palmar corto. Ya los libros, las últimas ediciones, ya lo han desechado a este músculo porque no es significativo, no tiene función, y aparecen solamente 3 músculos de la eminencia hipotenal. Entonces aquí tenemos la región de la mano, este es el
quinto dedo, vamos a encontrar a este músculo, el abductor. Abductor del meñique, su origen en el pisiforme, ¿no? en el retináculo, también la parte interna del retináculo flexor, y va a ir hacia la base de la falange proximal del quinto dedo. ¿Qué hace? Pues su nombre lo dice, separa, abduce el quinto dedo, ¿no? Entonces va a tener también una función accesoria, como contribuir a la flexión de la falange proximal del quinto dedo. Muy bien, primer músculo, abductor. Debajo del abductor, en su borde inferior, está aquí el flexor corto, flexor corto del meñique. Origen, hueso también de la segunda fila, el gancho del ganchoso, el pisiforme con el ganchoso están por ahí juntos, porque los une un ligamento, que es el ligamento pisiganchoso, donde el nervio ulnar se divide para constituir la rama profunda motora y la rama superficial sensitiva. Retináculo de los flexores, igual que el primer músculo, el abductor, va también al mismo lado mediante la base de la falange proximal y flexiona la falange, ¿no? Y también aparece como un músculo que va a ser importante dentro del grupo superficial, abductor y flexor. Ahora, si yo levanto el abductor, existe igual que el oponente del pulgar, va a haber aquí el oponente del meñique. Igual, gancho del ganchoso, retináculo de los flexores, pero va al borde mediante el quinto metacarpiano y va a aparecer ahí como un músculo que va a llevar al quinto metacarpiano hacia adelante y lo rota para la oposición con el primer dedo, con el pulgar. Los tres músculos están inervados por el nervio ulnar, el ramo profundo del nervio ulnar, donde está la relación aquí entre el pisiforme y el ganchoso, por así no me puedo olvidar. El pisiforme y el ganchoso sirven para que pase la rama profunda del nervio ulnar. ¿Digo? Porque por fuera del pisiforme y del ganchoso está la rama superficial. Entonces, 4 músculos para la eminencia tenar, 3 músculos para la eminencia hipotenar. Podemos mirar en este libro de disección cadavérica de Gross, lo pueden buscar en internet, Gross, creo que es edición 2020, pero que es un manual que tiene una gran cantidad de fotografías de cadáver, de disección, y en la cual nosotros pudimos ubicar aquí no solamente la parte superficial, como están cortados aquí, los abductores y los flexores, sino también la parte profunda, como el oponente, en el lado de la eminencia tenar o en el lado de la eminencia hipotenar, así como la superficie central para los músculos interosos. No solamente tenemos región tenar y hipotenar, sino que también vamos a tener una región palmar media, o llamada también región central de la mano, donde tenemos a los músculos, a los tendones de los flexores superficiales y profundos. Ya sabemos que el superficial llega a la falange media, a ambos lados, como hoja, y el profundo a la falange distal. Estos tendones están envueltos también en un estuche sinovial que le permite deslizarse sobre los anillos de condensación aponeurótica de la fascia palmar que van a cada dedo como poleas. Entonces aquí nosotros tenemos a las poleas anulares, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. 5 poleas anulares. Entonces estas poleas anulares están sobre superficie de hueso. Por ejemplo, la primera está anclada y fijada a la articulación metacarpofalángica. La A2 está sobre la porción media de la falange proximal. La A3 está en la interfalángica proximal. La A4 sobre la falange media y la A5 en la interfalángica distal. Pero entre una y otra polea anular aparecen estas poleas que los unen, las poleas cruciformes. Entonces las poleas cruciformes son tres
en cada una de las superficies que corresponden a las poleas anulares. Por ejemplo, la primera polea cruciforme, ¿dónde está? Entre A1 y A3. Perdón, entre A2 y A3. La segunda entre A3 y A4 y la tercera entre A4 y A5, porque son pequeños elementos cruzados que unen las poleas anulares. ¿Entendieron? ¿No? El próximo año, en esta misma aula, a la misma hora, para los que quieran venir a escuchar de nuevo, tienen que entender mejor poleas anulares y poleas cruciformes. Así que mañana en mi canal les voy a preguntar. Y luego vamos a tener que, una vez que nosotros tenemos a los flexores superficiales y profundos con las poleas, vamos a tener una cobertura de músculos. En el plano más superficial están estos músculos que aparecen aquí, que son los lumbricales. Entonces yo voy a mirar a un lumbrical primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué diferencia hay entre el primero y segundo, tercero y cuarto? ¿Qué observo? ¿Ah? ¿Qué observo? En el tercero y cuarto hay un doble fascículo a cada lado del flexor profundo de los dedos. ¿Entendido? En cambio, el primero y el segundo tienen solamente un solo fascículo. Tengamos en cuenta esto. Tendones del flexor profundo de los dedos. Un solo fascículo para el primero y segundo, unipeniformes, bipeniformes para el tercero y cuarto. Entonces, estos músculos que se originan en tendones van a pasar esta articulación metacarpofalángica y van a ir a la parte posterior, a la expansión extensora del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Por lo tanto, si me dicen la función, ¿qué será? Flexiona las articulaciones metacarpofalángicas y extiende las interfalángicas de los dedos correspondientes a estos segundo y quinto dedo. ¿Bien? Nervio medial. Ahora, si yo observo debajo de los lumbricales, vamos a encontrar los espacios interosos entre espacios intermetacarpianos, espacios interosos que van a dar lugar a que también tengamos la ubicación de músculos que ocupan el espacio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los interosos palmares? Tres interosos palmares. ¿Qué bordes? Pues tenemos que mirar. Este es el borde lateral, este es el borde medial del segundo, borde lateral del tercero, borde lateral del cuarto, borde medial del tercero, borde medial del cuarto, borde lateral del quinto, y vamos a ubicar que estos tendones aparecen aquí atravesando la articulación metacarpofalángica. ¿Y a dónde van a ir? A la base de la falange proximal de los dedos, segundo, cuarto y quinto, y a la expansión extensora, también como los lumbricales de los dedos correspondientes. ¿Qué hacen? Juntan el eje del segundo, cuarto y quinto dedo al eje axial de la mano, que es el tercer dedo. Por lo tanto, son movimientos de aducción, pero como atraviesa la metacarpofalángica, hacen flexión de la metacarpofalángica, y como van a la expansión extensora, son extensores, ¿ya? Extensores de los dedos segundo al cuarto. Muy bien. Todo lo contrario para el grupo de los interóseos dorsales. La cara dorsal o posterior de estos metacarpianos, de los bordes correspondientes, van a ubicar a estos cuatro músculos interóseos dorsales. Los lados adyacentes, entonces podemos mirar nosotros cómo los espacios adyacentes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto van a ser posible que nos den un origen de cada fascículo. ¿Y a dónde irán? Pues atraviesa la articulación metatarsofalángea, como los palmares. Entonces van a separar a este segundo dedo y el cuarto de la línea axial, el tercer dedo. Abductores, abducen los dedos del segundo al cuarto. Igual como los lumbricales flexionan la articulación metacarpofalángica y extienden las interfalángicas. Ramo profundo del nervio ulnar. Entonces,
tenemos ya a los músculos que vamos a mirar ahí en el cadáver. Esta es otra foto del cadáver para ver a los músculos ínteros dorsales. Se han cortado aquí los extensores de los dedos, ¿no? Los extensores del índice, el extensor ulnar del carpo, etc. Muy bien. Aparte de los músculos, ¿qué nos interesa? La vascularización. Hoy día hablamos de las ramas vasculares de la arteria ulnar y la arteria radial en el codo, la fosa cubital. No estaba claro el trayecto de cómo van las interóseas anterior y posterior, cuál es la tercera interósea, la interósea recurrente, cómo iba el tronco de la comunicación en la región del epicóndilo medial o del epicóndilo lateral. Entonces tengamos en cuenta que debemos hacer un esquema. Todo lo que ustedes estudien deben esquematizarlo, pintarlo, ver la forma de aprenderlo. Porque si yo me pongo a leer y después no sé del trayecto, vamos a tener dificultad para identificar los elementos en el cadáver. ¿Qué pasa con la vascularización en la mano? Sigue el trayecto de las arterias que ya hemos visto hoy día en el antebrazo. Arteria radial, ya lo vimos en el cadáver, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Una arteria, la arteria palmar del carpo. La arteria palmar del carpo, habrá una arteria dorsal del carpo y habrá una tercera arteria que es la arteria radiopalmar o radial superficial. ¿Bien? La arteria palmar del carpo se van a transformar con otra arteria palmar del carpo, de la cubital o de la ulnar, por detrás de los tendones, ¿no? de la región interósea anterior, y va a ir a la articulación de la muñeca y a las articulaciones de los huesos del carpo. La arteria dorsal del carpo se une con otra arteria, por las poleas extensoras, con otra arteria dorsal del carpo de la ulnar, y formará el arco dorsal del carpo. Este arco dorsal del carpo pues tendrá una anastomosis con la región posterior también de la muñeca a través de la interósea posterior o de la recurrente que asciende del arco palmar profundo. Muy bien, y la tercera rama, la radiopalmar, es una arteria que ya lo vimos en el esquema del túnel, del canal del pulso. Ya lo hemos visto, la arteria radiopalmar o radial superficial, que asciende y se van a astomosar con la arteria ulnar o cubital, una rama gruesa, podemos mirar acá, para formar ¿qué cosa? El arco palmar superficial. Entonces el arco palmar superficial está formado por la arteria ulnar o cubital más la arteria radiopalmar o radial superficial. Es decir, de este arco palmar superficial, ¿qué van a salir? Las arterias digitales comunes. ¿A qué espacio? Al segundo, al cuarto espacio. Y luego saldrán las arterias digitales propias con las colaterales correspondientes a cada dedo para la circulación terminal que tiene el arco palmar superficial. Muy bien, ¿qué otro arco tenemos? El arco palmar profundo. ¿Quién lo forma? La otra rama más delgadita de la arteria cubital, la cúbito-palmar. Es una rama muy delgada. ¿Con quién se anatomosa? Con la arteria radial. Ya sabemos que la radial se desprendió de la tabaquera anatómica, pasó la tabaquera, se introduce en el primer músculo interóseo dorsal, lo perfora y va a la profundidad donde está este hueso, el escafoides y el trapecio. Y ahí se anastomosa con la rama cúbito-palmar, arco palmar profundo. ¿Qué va a salir? Pues por su cavidad, 3 a 4 arterias que van a la región anterior del carpo, formando un tronco que se llama la arteria recurrente palmar. La recurrente palmar. Muy bien. Y por su convexidad da 3 arterias que van a los metacarpianos. 3 arterias metacarpianos palmares. Muy bien. Estas arterias metacarpianas palmares se van a anastomosar con unas arterias que perforan el espacio con las arterias digitales palmares del arco superficial a través de las perforantes.
O sea que hay una comunicación del arco palmar superficial con el arco palmar profundo a través de las perforantes, ¿ya? A través de los perforantes con las arterias metacarpianas dorsales. Entonces vamos a encontrar ahí el espacio dorsal de la mano con el espacio palmar profundo. Arteria principal del pulgar es una arteria que va a salir de la radial antes de formar el arco palmar profundo. ¿Vio? Arteria radial. Arteria colateral externa del primer dedo, otra rama que sale de la arteria radial antes de formar el arco palmar profundo. Y por último, la arteria colateral radial o externa del índice, que también sale de la radial, de la arteria radial. Estas son las ramas que nosotros tenemos que buscar o tratar de esquematizar para comprender la distribución de las arterias. Aquí tenemos este esquema, esta es la arteria radial, esta es la radiopalmar o superficial, ¿no? Esta va a ser profunda. La arteria radial más gruesa va a ser profunda, y ya no lo vemos, porque se va hacia atrás, a la tabaquera anatómica. ¿Vio? Y va a salir aquí en la profundidad, esta pequeña sombra. Muy bien. Y esta delgadita es la arteria palmar superficial de la radial, el radio palmar. Veamos esta delgadita como viene y se anastomosa con esta arteria. ¿Cómo se llama? La arteria umbilical. ¿Vio? Muy bien. Arco palmar superficial. Atrás el arco palmar profundo. Arteria radial con la rama delgada de la cúbito palmar. Entonces, el arco palmar superficial es el que vamos a ver en el cadáver. Para mirar el arco palmar profundo tenemos que sacar todos los músculos y pegado al hueso observar el arco palmar profundo. Muy bien, entonces nos contentamos con el arco palmar superficial. Arterias digitales palmares comunes. Llega aquí a la parte superior del metacarpiano y se divide como arterias digitales palmares propias, y cada uno de las arterias digitales o colaterales para los 4 últimos dedos de la mano, excepto el lado externo del segundo dedo y el pulgar. Ya hemos dicho que vienen directamente de la arteria radial antes de formar el arco palmar profundo. Muy bien. ¿Qué pasa con la arteria cubital? La arteria cubital, ya sabemos que en el codo le da una recurrente ulnar anterior, recurrente ulnar posterior, ¿no? Ya sabemos dónde está, en la superficie del brazo, el músculo braquial, detrás del epicóndilo medial, tronco de las recurrentes cubitales. Es un solo tronco, pueden ser separados, pero lo más habitual que podemos encontrar es un tronco, del cual sale la recurrente ulnar anterior y posterior. Entonces ya sabemos que va por delante y por detrás del epicóndilo medial. ¿Con qué se van a anastomosar? Pues con las colaterales ulnar superior e inferior, que aparecen también formando un tronco que va a dar una rama anterior y posterior. Tercero, la interósea común, el tronco de la interósea común, del cual se desprende la interósea anterior, por delante de la membrana interósea. La interósea anterior va de frente a irrigar al coronador cuadrado y de ahí continúa a la cara posterior de la membrana interósea. Veamos que es como la interósea posterior es una arteria que no se da un flujo para irrigar toda la región posterior de la zona distal del antebrazo. Por eso es que esta arteria interósea anterior, una vez que pasó el coronador cuadrado y se dirige a la región carpiana, una de sus ramas perfora la membrana interósea y se va a la región dorsal, en la cara posterior de la membrana interósea, ayudando a anastomosarse con esa interósea posterior para cumplir la irrigación de la región dorsal de la muñeca y del brazo. Arteria interósea recurrente es una arteria que se desprende de la interósea posterior, ¿entendido? Y va a ir hacia el lado lateral del circuito epicondílico. ¿Por qué se anatomosan? Pues con las ramas colaterales también corresponden a la posterior de la braquial profunda, porque la
la anterior se anastomosa con la recurrente radial. Y luego vamos a ver ya la arteria palmar del carpo y dorsal del carpo, como hemos dicho, se anastomosa con las arterias similares, tanto de la radial, ¿no?, en la región palmar y dorsal, para formar los arcos palmares y dorsales del carpo. Podemos encontrar aquí, miren ustedes, la rama que corresponde a la rama dorsal, la zona enterósea. Miramos aquí la superficie del lado medial para encontrarnos con la arteria unar o el arco palmar profundo. Miramos aquí cómo la interósea anterior va ahí a esta zona del lado medial de la muñeca, del carpo, para formar también los circuitos correspondientes. Este es otro esquema que ya lo hemos señalado en la parte de la vascularización del arco palmar superficial y profundo, nuevamente para mirar aquí la arteria radial con su rama superficial o radio palmar y esta gruesa de la arteria unar, arterias digitales comunes, digitales propias, para el arco palmar superficial, para los dedos correspondientes al quinto, al cuarto, al tercero y la mediana, la mitad medial, el segundo, porque acuérdense que la mitad lateral del segundo y todo el primer dedo son ramas directas de la arteria radial. Y acá vemos el arco palmar profundo, ¿no?, por la parte superior. Esta es la recurrente palmar que se anastomosa con la interósea anterior para formar la parte longitudinal de la cruz y la parte horizontal de la cruz, las arterias palmares del arco palmar, de la cubital, unar y de la radial. Y este se llama el circuito cruciforme del carpo. Vamos a mirar acá, anastomosis cruciforme del carpo, arco palmar profundo, la recurrente, arteria recurrente palmar, arteria interósea anterior, arteria cuito palmar, cuito carpiana de la cubital, o la rama radiocarpiana palmar de la radial. Este es el circuito cruciforme. Ahora tengamos que entender que el arco palmar superficial y profundo tienen una distribución hacia la punta de los dedos. Si nosotros miramos aquí las arterias digitales palmares comunes, observamos cómo el circuito arterial va a ir a nivel de la zona distal, a nivel de la falange media, y va a dar un ramo que va hacia la región dorsal. Entonces, este arco es importante, esta digitales palmares comunes es importante porque me va a irrigar la región dorsal del dedo. No está irrigada, por lo tanto, esta arteria tiene que desdoblarse para irrigar la punta del dedo. Miren ustedes cómo las digitales dorsales solamente llegan a la zona proximal de la base de la falange media. Ya no tienen más irrigación. Por eso el circuito superficial, el circuito flexor de la región flexora de la mano, donde están esas arterias digitales palmares comunes del arco palmar superficial, es importantísimo para conservar la punta del dedo, que son lesiones que podamos nosotros tener por traumatismos. Aquí otra vez, como la arteria digital común y las propias no solamente van a la punta del dedo, sino que también son ramas para nutrir a estas poleas angulares y cruciformes de los tendones flexores. Y aquí en este esquema, solamente para mencionar el arco dorsal del carpo, la arteria dorsal del carpo de la radial y de la arteria ulnar, que corresponden a la porción transversa de este arco, que tiene una contribución a la interósea posterior por arriba y la arteria metacarpiana dorsal. Muy bien, ¿qué más nos interesa aquí conocer? El sistema venoso. Ya hemos visto cómo el sistema venoso tiene un trayecto superficial y un trayecto profundo. Hoy día hablamos del origen de la cefálica y la basílica y no estaban claros los conceptos de origen. Este es el arco, ¿no?, dorsal venoso de la mano, que se anastomosa con el arco venoso del primer dedo para formar esta vena, que se llama la cefálica, y por el otro lado, el arco dorsal venoso de la mano con el arco dorsal venoso del quinto dedo se juntan para formar la vena basílica. Estas son superficiales, ya las hemos visto,
Pero cuando llegan al codo, pues emergen de la profundidad las arterias perforantes. Las arterias perforantes que están naciendo del circuito venoso profundo de la vena radial y la vena ulnar, pues en el codo emergen como medianas, vena mediana basílica o mediana cefálica. O sea que hay comunicación en la fosa cubital con el arco venoso profundo de la mano, que se origina también como esas arterias que hemos visto, digitales y metacarpianas, igual se va a originar para formar la vena ulnar y la vena radial. Muy bien. Y por último tenemos la inervación sensitiva de la mano. En la región palmar no hay ningún problema. La característica de disección electrónica, pues dada por Gray en el año 21, confirmó lo que ya se tenía con disección cadavérica, Gray también en el 2016. La región palmar sigue siendo, ¿no?, una inervación sensitiva para este nervio, ¿no?, las ramas digitales del nervio mediano, primero, segundo, tercero y la mitad lateral del cuarto, quinto y la mitad medial del cuarto para el nervio ulnar. Entonces, esto no ha variado. Esto sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está la variación de la inervación sensitiva? Está aquí en la región dorsal. En la región dorsal nosotros tenemos que observar que hay tres nervios importantes, pero tenemos que partir por la mitad, al torso. También vamos a observar que primero, segundo y la mitad del tercero, aquí está ubicándose en esta región, ¿no?, el nervio radial. Primero, segundo y la mitad del tercero, nervio radial. En el lado interno tenemos al quinto, al cuarto y la mitad medial del tercero para el nervio ulnar. Dos dedos y medio del radial, 2 dedos y medio del ulnar o cubital. Pero la excepción está en las falanges. Parte de la falange media y distal del primero, segundo, tercero y mitad lateral del cuarto para el nervio mediano. Entonces, inervación sensitiva del dorso de la mano. ¿Qué nervios? Mediano, ulnar y radial. En cambio, si me dicen la región palmar, solamente tengo el nervio mediano y el nervio ulnar. Muy bien, jóvenes, esto es lo más rescatable de esta clase de mano. Podríamos hablar muchas cosas más, pero tengamos que repasar para la práctica, porque muchos no vienen aprendiendo la teoría.